Carlos Montouto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No me preguntes dónde estoy ni qué estoy haciendo, pero tengo aquí unas joyitas A ver las manos, estupendas, a ver las manos. unas joyitas, tengo Vale, unas vale, vale, vale. joyitas. Así ya sé Si lo que estás quieres, si haciendo. quieres alguna joyita de Napoleón, tú solo tienes que decirme que estuve haciendo un paseíto el pasado fin de semana por el Louvre y Y te ahora no sé por qué llevaste me buscan, no sé, yo qué he hecho, yo no he hecho nada. ¿Por ya qué me te andan vas- empujando? ¿Qué será? unas sortijas, te llevaste, ¿no? Exactamente, me llevé unos pendientes para mi chica y oye, yo no sé cómo se han puesto así, ni que fuera, vamos, o sea que, Total estaba allí para claro, proteger. estaba allí mirándome, diciéndome, me voy contigo, que estos franceses me aburren. Y yo, pues oye, mira, si te pones así, pues voy a ver esa rambla un poco. Y nada, o sea que si los oyentes quieren, también aquí hay para repartir para todos, que yo soy en eso muy comunista, lo que es mío es de todos, sobre todo si lo que es mío viene del Museo del Louvre. Así que nada, en esas estamos. Vale, pues Ya llamarán, que ya dirán, te oye, llamarán. pues Que una te, llam- sortijita de esas tampoco iría mal, una diadema, un, una cosita de esas, ¿no? pues ya te llamarán y te dirán que si haces el favor de dejarlas donde estaban. Bueno, No, eso no pienso hacerlo. Hombre, pero ¿qué dices? Eso es un patrimonio de la humanidad. ¿De la humanidad vale. de quién? ¿De la humanidad del gobierno francés? Anda ya. En fin, Pilarín, como Bueno, decía aquello, vamos a Pilarín, empezar en serio. vamos allá. USA no es cosa de reyes, sino de la revolución en vez de la guerra civil. Dices tú, en un titular de estos muy largos que me cuesta leer. Madre mía, de verdad, Manolo, De tú lo que sea, Etíope. sacarte de mirar obras y ver cómo ponen ladrillos, o sea, ya no da para más. Pues sí, yo creo que a estas alturas la mayoría de la audiencia sabrá que este fin de semana ha habido un mambo gordo en Estados Unidos y yo llevo hablando semanas y semanas sobre la situación en Palestina, en Gaza, en Israel, evidentemente mencionando a Estados Unidos, pero han estado pasando muchísimas cosas las últimas semanas a nivel interno en el imperio más poderoso del mundo. Alguno dirá, hombre, otra vez con Estados Unidos, a mí que me importa lo que pasa en Estados Unidos. Hombre, pues algo nos debería importar, teniendo en cuenta que no dejamos de ser un rinconcito, una colonia en una esquina del imperio estadounidense, por más que Pedro Sánchez alardee de que no quiere subir el presupuesto militar al 5% en la OTAN, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, las cosas son muy claras y existe una interdependencia tan brutal que, por ejemplo, si Amazon se va a negro, resulta que no puedes pagar con tu tarjeta de crédito a través de un datáfono en un comercio o no puedes realizar transacciones electrónicas como pasó en el día de ayer porque RedSys, que es una de las redes más utilizadas en el comercio electrónico, es decir, cuando compras, por ejemplo, un billete de tren por internet y no puedes pagar en efectivo, pues utilizan precisamente esa red de pagos, esa plataforma de pagos que es propiedad de Amazon. Esto provocó que ayer hubiera enormes disfunciones como si fuera un apagón eléctrico en el comercio internacional, no solo en España, sino en el mundo entero. Por lo tanto, en una nueva prueba de que seguimos manteniendo una dependencia no solo energética, militar o geoestratégica de Estados Unidos, sino electrónica absoluta de los grandes gigantes americanos. Y precisamente ayer, en este mismo espacio, Manolo, recordarás que estabas Sí, ahí, sí. que Rafa Cid hablaba del tecnofeudalismo, ¿no? Los señores feudales tecnócratas, bueno, siempre pensamos en Elon Musk, pensamos en Jeff Bezos, dueño de Amazon, no solemos, pensamos en el dueño de Meta, señor Zuckerberg, o Zuckerberg, como le llaman ya en Estados Unidos, que es un juego de palabras bastante sucio, porque un Zucker es un Explícamelo, mamón, es explícamelo, un, porque yo no. bueno, pues se escribe Zuckerberg con Z, pero a la hora de pronunciar Zucker, en inglés se dice Zuka, y Zuka, escrito en vez de con Z, con S, es chupón, mamón,
y otras cosas más, ¿no? Pues Entonces le con llaman esto, entonces, Zuckerberg, ¿no? En vez de súper, Zuckerberg. pues súper. Ujú. Un juego de palabras muy, muy, muy de allí. Bueno, el caso es que no se nos olvida mencionar, y esto es muy importante, casi siempre, al que es ahora mismo el hombre más rico del mundo, por delante de Elon Musk, que es el señor Ellison, dueño de Oracle. Este de Oracle es el diseñador del Java, del JavaScript, es una aplicación que Ah, es imprescindible para poder navegar por Internet. ah, El 95% de las aplicaciones por Internet necesitan conectarse a través de la escritura Java, que se llama, es un modelo de escritura eh, electrónica. Y este señor es a quien Donald Trump le acaba de conceder, por eso se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Aquí, por ejemplo, estuvo alguien recordará la Copa América cuando se celebró en Valencia, y había una de las naves principales de las instalaciones de la Copa América, pues era la de Oracle, precisamente, ¿no? De hecho, uno de sus barcos era uno de los principales competidores. Es decir, este es un magnate, un personaje que, de hecho, acaba de recibir la concesión por parte de Donald Trump, siendo uno de sus principales donantes, por cierto, a su última campaña, para controlar nada más y nada menos que la rama norteamericana de TikTok. Y esto le coloca en una posición dominante en el mercado de las redes sociales y también en el mercado de los que deciden qué ves y qué no ves, a qué te puedes conectar y a qué no te puedes conectar, qué puedes abrir cuando pulsas Google y haces una búsqueda, y qué entradas te van a estar ocultas sin que tú lo sepas en el buscador de Google. El señor Roy Ellison, buscadlo, creo que se llama Roy de nombre, si no me equivoco. Luego, el que quiera, pero se llama Ellison con dos L seguro, es ahora mismo el hombre más rico del mundo. Bueno, estos serían un poco los adláteres, los señores feudales de estos tiempos tecnológicos en los que vivimos en el siglo XXI, que estaban, si recordáis todos, detrás de la proclamación como presidente electo de Donald Trump en la Casa Blanca en 2020, finales de 2024, cuando toma, o comienza, mejor dicho, 2025, enero, cuando toma en posesión, y es precisamente contra ellos, contra los que se dirige, y no solo contra Donald Trump, esta gran movilización ciudadana que se ha producido el pasado sábado en Estados Unidos y que pues ha llevado a las calles a más de 7 millones de personas en más de 2.600 ciudades por todo el país, bajo el eslogan de No Kings, no reyes, sin reyes, que es un eslogan con una apelación muy simbólica, no solamente a Donald Trump, sino es una apelación histórica, porque hay que recordar que el nacimiento de los Estados Unidos se basó precisamente en un movimiento de los emigrados a los Estados Unidos y nacidos ya en Estados Unidos contra la corona británica, para acabar proclamando, tras una guerra de 8 años, la independencia de la monarquía británica, ¿no? Entonces, el tema de la figura de un rey en Estados Unidos es algo como que genera urticaria en general, porque está justamente en las antípodas del ADN, es decir, ellos consiguieron convertirse en una nación precisamente independizándose y quitándose la bota de encima de la corona británica. Ah, esta manifestación, estas movilizaciones que se han producido este día pasado sábado 18, superan un tanto las que ya se celebraron por primera vez el pasado mes de junio. Entonces fueron 5 millones los que salieron, esta vez han sido más de 7 millones. Entonces afectó a unas 1.500 ciudades, esta vez han sido más de 2.600. Y desde luego lo que ha pasado desde junio hasta ahora en el plano interno estadounidense, no tengo tiempo de ocuparme aquí en el programa un poco, hacer una radiografía actualizada, tanto como a mí me gustaría, porque hay otros temas que reclaman la atención y no quiero tampoco saturar al personal con lo que sucede allí, pero teniendo en cuenta que estamos hablando del corazón del imperio, más vale tomar nota de cualquier convulsión que se produzca allí. Hasta ahora solo hemos visto un Donald Trump hacer y deshacer como le da la gana, sin ningún tipo de oposición, ni política en el Congreso, ni por parte de la oposición demócrata, ni por parte de la judicatura. Ahí sí ha habido una cierta resistencia en los tribunales inferiores, pero luego rápidamente era corregida por tribunales federales de apelación, y en el peor
de los casos era corregida siempre por el Tribunal Supremo, una corte absolutamente maniatada y diseñada en exclusiva ya desde su primer mandato por Donald Trump, que le es absolutamente servil, por lo menos en su mayoría, aunque hay votos potentes, votos discrepantes dentro del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero esa es la situación, es decir, yo hago y deshago como quiero sin que nadie me ponga coto. Eh, mm, ¿Qué ha pasado para que entonces haya habido un salto cualitativo desde junio hasta ahora en la protesta ciudadana dentro de los Estados Unidos, con lo que cuesta movilizar un país tan grande? Y sobre todo, ¿qué trascendencia tiene que haya una movilización popular contra Donald Trump de 7 millones de personas? Porque uno, claro, lo ve desde aquí y dice, es muchísima gente, pero claro, lo ves desde los 300 millones de habitantes que tiene Estados Unidos y dices, es una gota en el océano. Eh, mm, y esta es la cuestión que yo quería traer hoy un poco a análisis Mm. aquí, más allá de los grandes titulares y los memes que abundan por las redes. Para empezar, y hablando de redes y de medios de comunicación y de el relato que mata al dato, en lugar del dato mata al relato, prácticamente el impacto mediático que ha tenido estas protestas ha sido automáticamente tapado con un solo vídeo creado por inteligencia artificial por los listos que rodean a Donald Trump, con un gusto pésimo, en donde Donald Trump se sube a un avión de las Trump Airlines, no se atreve a decir que es de las US Airlines, de las líneas aéreas Trump, que no existen, tocado con una corona, Mm. desde donde bombardea con toneladas de literalmente mierda a los Mm. manifestantes, ¿no? Eh, es alucinante, porque se ha hablado mucho más del vídeo de Donald Trump, sobre todo en todas las agencias de noticias audiovisuales, es decir, cadenas de televisión y no solo cadenas de televisión, también, por supuesto, vídeos en Internet, YouTube, etcétera, etcétera, en todas las plataformas audiovisuales. Se ha hablado más del vídeo que de lo que era en sí el contenido de las protestas, de por qué estaban protestando y qué ha sucedido para que protesten tanto. Y lo más importante, detrás de estas protestas se queda todo en un acto simbólico de disconformidad por parte de no deja de ser una minoría, o realmente afectar a tantas ciudades, sobre todo con una participación progresivamente mayor cada vez, puede hacer entrever que sí existe un movimiento más allá de la oposición institucional por parte de los ciudadanos a Donald Trump que en un momento dado pueda ponerle las cosas difíciles. ¿Qué ha pasado desde junio en que se celebró por primera vez el Día del No Reyes, sin Reyes, a este en septiembre? Bueno, lo primero que hay que saber es que a resultas de lo que ha sucedido el pasado sábado 18 de octubre en distintas ciudades norteamericanas, hemos visto reacciones institucionales demócratas que ya no son nada tibias, pero no por parte del Partido Demócrata a nivel nacional, que está hecho cachitos, entre otras cosas porque no tiene ningún líder nacional con carisma suficiente que enarbole la batalla de la oposición, aunque sea simbólica o ideológica, eh, pero sí de gobernadores, alcaldes que se han tenido que comer la agresión directa en sus calles del despliegue militar de la Guardia Nacional por parte de Donald Trump con la Mm. excusa de que eran ciudades o estados que se encontraban en situación de insurrección, algo absolutamente inventado y que no se corresponde con ninguna estadística mínimamente fiable. Pero bueno, ya sabemos que Donald Trump no necesita tener razones o datos suficientes para justificar ninguna de sus medidas porque él juega a lo contrario, ¿no? Él juega a crear el caos justamente para, y esto es lo que más se alegaba en la apelación a los manifestantes del pasado 18 de octubre, este sábado pasado en Estados Unidos, de que las manifestaciones fueran lo más pacíficas posibles, justamente para no dar pie a lo que está buscando Donald Trump, que es la provocación constante para generar estallidos de violencia suficientes que le permitan, o incluso que fueran insuficientes, pero por lo menos visualmente constatables para que esto le permitiera decretar el estado de excepción y suspender las libertades civiles en determinados estados, particularmente en los estados gobernados por los demócratas, ¿no? Con esta perspectiva,
Sin embargo, sí ha habido reacciones institucionales, como digo, por parte de algunos líderes demócratas afectados por estas barbaridades que día tras día estamos viendo constantemente en toda clase de medios de comunicación que lleva a cabo el ICE, el Servicio de Inmigración puesto en marcha por el gobierno de Donald Trump y que además está compuesto no solo por policías, como aquí, por ejemplo, aquellos policías nacionales que luego se adscriben voluntariamente a las unidades de antidisturbios, a los WIP, sino que, como no tenían personal suficiente, han acabado recurriendo a recompensas, cazafortunas, buscavidas, a los que se les ha dado una placa sin ninguna formación y que actúan con la barbarie y el terror con el que está actuando ICE en algunas de las sociedades de las grandes ciudades norteamericanas. Ya conocimos en su momento el ataque a Los Ángeles, pero después de Los Ángeles, cuando parecía que la cosa había parado, Donald Trump ha vuelto a la carga con Washington, D.C., con el Distrito Federal, con la capital federal, quiero decir, y con Chicago principalmente. Pues bien, hemos visto cosas como al alcalde de Chicago, alcalde demócrata negro de Chicago, pedir la huelga general. Es el primero de los muchos, porque el tema de la huelga general en Estados Unidos se viene planteando ya y haciendo ruido desde hace semanas, pero es el primer gran mandatario de una gran ciudad en Estados Unidos que abiertamente y con todos los focos mediáticos delante ha pedido la organización y celebración inminente de una huelga general. No solo hay programada una huelga general, todavía no tiene fecha, no sabemos qué impacto a nivel nacional puede tener ni quién la puede secundar. Hemos visto, sin embargo, también que hay programado para el día 4 de noviembre, es decir, dentro de nada, en 15 días, una gran marcha desde distintos estados de la costa este norteamericana sobre el Capitolio y la Casa Blanca, que pretenden acampar y no irse hasta que no dimitan o echen a Donald Trump, lo cual supone el subir de nivel, el desafío popular al gobierno de Donald Trump. Eh, Hemos visto a Gavin Newsom, que es el candidato, perdón, el gobernador del estado de California, que es el primero que le plantó cara a Donald Trump precisamente por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en San Diego y en San Francisco, como es el estado más rico de los Estados Unidos, con mucha diferencia sobre los demás, aludir a que, y de hecho pedir el voto en unas elecciones, en un referéndum urgente que van a hacer para lo que llaman ellos redimensionar o modificar el censo electoral en cuanto a la delimitación, lo que llaman ellos los límites congresionales, que significa, lo traduzco para entendernos, tú cuando vas a votar, a ti te asignan un colegio electoral. El colegio electoral nuestro es provincial, es el de Valencia, por ejemplo, si vives en la ciudad de Valencia, y luego dentro de la ciudad de Valencia a ti te asignan por distritos, ¿no? Y tú por distritos tienes una mesa electoral que está en el colegio X. Y si te cambias de domicilio, pues te cambian también de mesa electoral y te cambian de... Bueno, lo que viene planteando desde que perdió las elecciones Donald Trump en el año 2020 a costa de Joe Biden, los gobernadores y parlamentos o congresos estatales controlados por los republicanos en estados como Georgia, en estados como Arizona o en estados como Texas, es redefinir el censo de votantes en relación a la adscripción por distritos que tienes para conseguir, en función de quién está inscrito para votar, qué signo político tiene el que esté inscrito para votar, porque allí cuando te inscribes para votar tienes que decir cuál fue el último partido al que votaste, cosa que en España no hace falta decir cuando te inscribes en el censo para poder votar. Bueno, pues con esto se puede crear un mapa de tu territorio para redefinir los que están, la población, el segmento de la población que está adscrito a un
un distrito electoral concreto o a otro. De esta manera, tú te garantizas que, por ejemplo, si hay un determinado distrito con poblaciones mayoritariamente negras que votarían demócrata y al lado hay otro distrito con poblaciones mayoritariamente blancas que votarían republicano, tú lo que haces es que sustituyes o cambias los límites de esos distritos de manera que un significativo porcentaje de la población negra que antes estaría votando en el distrito de al lado y que probablemente en ese distrito el candidato que saliera elegido fuera el demócrata, pasen a tener que votar obligatoriamente en el que la mayoría es blanca, de manera que ese voto se diluya. Y en consecuencia, el voto blanco permanezca mientras que el voto negro se debilita o directamente desaparece. Lo he puesto en términos de color de piel, pero lo puedo poner en cualquier otro era para que se entendiera. Bueno, pues lo que ha hecho Gavin, esto ya el estado de Texas lo está llevando a cabo. Es decir, rediseñar la forma de votar para garantizar que los republicanos ganen eternamente. Mm, Eternamente. mm, Eh, lo que ha hecho Gavin Newsom en California, es decir, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y yo le pido, salió el mismo día 18 en pleno No King's Day a decir, vamos a hacer lo mismo. Lo mismo quiere decir que California nunca va a ser un estado. Si Texas puede hacerlo, nosotros también. Y apelo a todos los estados, tanto los bisagra como los demócratas, que tengan la posibilidad de acordarlo, para que previamente referéndum con sus ciudadanos, efectivamente esto se pueda llevar a cabo. Estos por lo menos lo hacen por referéndum. Me refiero a los demócratas de California. En otros estados como Texas lo hacen directamente porque, y esto es lo importante, el 80% de los congresistas a nivel nacional, es decir, en Washington, y de los senadores, el 80% son multimillonarios. El 80% son millonarios o multimillonarios. Y uno dirá, oye, ¿y si soy camarero no puedo salir elegido congresista? mm, Si soy peón agrícola no puedo salir elegido congresista, pero esta no era la tierra de las oportunidades, esta no era la tierra de la igualdad. Sí, pero recordemos que las campañas electorales en los Estados Unidos están basadas sobre todo bajo el principio de la libertad de donaciones, que mm. además son secretas hasta cierto punto. En consecuencia de lo cual, quien tiene más capacidad de donantes, tiene más capacidad de movilizar dinero, puede hacer campañas más extensas, incluso poniéndote un cartelito en el jardincito de la casita del barrio de residentes de New Jersey, donde vive la mayoría de la población, que es donde va a residir cuando termina de trabajar a lo mejor en Nueva York a hora y media de distancia, ¿no? Esto lo habéis visto en muchas películas de cine, lo habréis visto en muchas series de televisión americanas, etcétera, etcétera. Y eso es así. Esto explica por qué, naturalmente, el Congreso y el Senado, bueno, tienen tantas resistencias a la hora de acordar medidas que puedan suponer, por ejemplo, el Obamacare, acordarnos las resistencias que hubo para aprobar el plan de sanidad pública que encargó Obama a Hillary Clinton en su primer mandato para dotar a más de 15 millones de personas que no tenían recursos propios para pagarse de ninguna manera la sanidad privada, pues dotarles de sanidad pública y gratuita, ¿no? Pues claro, con razón tuvieron los problemas que tuvieron. Y esto es lo que hace pensar, hombre, una huelga general saldría adelante, por más que el alcalde de Chicago la pida. Va a haber en las próximas semanas un corrimiento de opiniones y va a empezar a haber otros gobernadores de estados y alcaldes de grandes ciudades demócratas que van a empezar a apostar por una línea de huelga general sin que la dirección nacional del Partido Demócrata lo autorice. Esto va a quedar en una tamborrada, en plan de sí, mucho meme, mucha manifestación, mucha ridiculización o caracterización o caricaturización de Donald Trump, pero ya está. Vale, harán otro No King's Day en Navidades y habrá en vez de 7 millones, 10 millones de personas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué más va a pasar? ¿Realmente hay que tomarse en serio? Por fin, el fenómeno de protesta y sobre todo, ¿en qué términos se está planteando la protesta? Porque esa protesta, con independencia de las declaraciones institucionales más o menos grandes, más o menos altisonantes que pueda haber, mm, muchos tienden a pensar que con el caldo de cultivo de polarización que ha creado Donald Trump,
está orillando el país hacia una guerra civil abierta. Pero hay otros que dicen, ojo con la guerra civil, porque la guerra civil, independientemente de lo que eso significa desde el punto de vista de bajas y de sangre y de muertos, eh, incluso hay una película muy conocida, creo que es del año 23 o del año 24, que se llama Cyber War, Guerra Civil, que plantea precisamente un supuesto en donde los estados de California y de Texas se independizan del presidente de los Estados Unidos, que es un tirano. No sé si está, porque la película está hecha antes de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no sé si de alguna manera vizoraba la posibilidad de que se pudiera plantear algún tipo de segregación de algunos estados ricos del resto de los Estados Unidos en manos de un tirano, ¿no? Frecuentemente está escrito dentro del propio Estados Unidos a Donald Trump como un tirano, como poco, o como un rey, ¿no? Absolutista. Pero claro, una guerra civil es algo que plantea más bien la sustitución de unos por los otros dentro del poder. O como mucho cuando lo que plantea es un enfrentamiento entre formas de entender el mundo, entre formas de vida, pues pongamos el caso de la Segunda República Española y el alzamiento militar de Franco, eh, lo que plantea es, vale, sí, una sustitución de las fuerzas que controlan los mecanismos de poder. Pero en cambio una revolución es otra cosa. Porque una revolución lo que plantea es un cambio del statu quo, no solamente de quítate tú para ponerme yo a la hora de ejercer el poder. Y es justamente esto lo que está en la raíz de discursos tan importantes como el que el pasado día 18, delante de muchísimas personas, dio el senador Bernie Sanders, que ejemplifica desde justo la llegada al poder de Donald Trump la única voz con suficiente autoridad dentro del Partido Demócrata que se está alzando con un mensaje claro a la hora de cuestionar hacia dónde van las cosas en el país y dejar muy claro que el problema no es solo Donald Trump, sino que el problema es de que el statu quo de los Estados Unidos es el gobierno de los millonarios y multimillonarios. Aquí, ayer, Rafa Cid mencionaba también algo significativo. Él hablaba de unas declaraciones de Bill Gates, el mandamás de Microsoft, que todos utilizamos con el Windows, ¿no? Que felicitaba a Donald Trump por ser, según contaba Rafa Cid, por ser un presidente amigo de los negocios o que estaba para favorecer hacer negocios, ¿no? Mm. Eh, y este es el punto, el dedo en la llaga que puso Bernie Sanders en su discurso en la propia capital estadounidense el pasado día 18 como gran discurso, la gran declaración de intenciones de los manifestantes desde No King's Day. Y hay que prestarle mucha atención a lo que dijo. Generalmente hay que prestarle mucha atención a lo que dice siempre, pero Bernie Sanders ha sido apartado por 2 veces consecutivas de la carrera presidencial por parte de los de su propia cúpula directiva en el Partido Demócrata. No se ha presentado como independiente. Si se hubiera presentado como independiente, seguramente no hubiera llegado ni siquiera tan lejos. Primero fue apartado por Hillary Clinton, después por Joe Biden. Pero él dijo algo que era muy evidente. Con Donald Trump, a partir de el año 2027, porque en principio iba a entrar en vigor el año que viene, pero cuando los legisladores republicanos se dieron cuenta de que tenían elecciones de medio término a finales de 2026, dijeron, nos vamos a meter un tiro en el pie, si lo hacemos antes, vamos a posponer que entre en vigor en 2027, va a haber 15 millones de personas que van a perder todo derecho a la asistencia médica. Y esto, como ellos son muy, muy fanáticos de la estadística, me refiero en Estados Mm. Unidos, Mm. ya hay estudios que demuestran que esto va a suponer 50.000 muertes anuales que eran evitables. 50.000 muertes anuales por falta de la debida asistencia médica que eran evitables. No solo esto, les dijo a la multitud,
Solo en materia de salud pública, 20 millones de personas más, aparte de estos 15.000, van a ver duplicados, triplicados y cuatriplicados las primas de seguro médico privado que pagan por no tener derecho de acceso a la sanidad pública gratuita del Obamacare y del Medicare, que son los programas que han sido furiosamente recortados por Elon Musk por mandato de Donald Trump. Eh, no sé si nos hacemos una idea de lo que esto significa, porque el nivel de atrocidad contra la propia población que está llevando a cabo Donald Trump, teniendo en cuenta que, sin embargo, la horquilla de ese 1% de los más ricos se está haciendo más rico que nunca durante los 9 meses que lleva de mandato, el nivel de atropello es de tal calibre que hemos visto incluso reacciones impensables de resistencia, incluso dentro del propio ejército norteamericano, con generales diciendo yo no he jurado lealtad a un rey, he jurado lealtad a la Constitución. Hemos visto, por ejemplo, militares de altísimo rango con mando operativo en el Caribe renunciar precisamente ante las responsabilidades penales que se les pueden venir después encima cuando caiga Donald Trump por los más de 30 personas que lleva asesinados el ejército, y digo asesinados, el ejército estadounidense en barcos Mm. de pescadores de los que se dice que en realidad eran narcolanchas sin ningún tipo de prueba de origen venezolano al que ha sido amenazado directamente de invasión terrestre y de operaciones encubiertas autorizadas públicamente por parte de la CIA por Donald Trump, ahora extendido a Colombia y el presidente Gustavo Petro. Petro. Ujú. Hemos visto cómo, pero sin embargo, ha habido ya, como digo, militares de alta graduación con mando en plaza que han renunciado a su puesto. Estamos viendo cómo ha tratado de cargarse y amordazar a los medios de comunicación y a los presentadores de televisiones en cadenas públicas más importantes, hasta el punto de que estos presentadores, que son grandísimos creadores de opinión pública en Estados Unidos, están creando su propia red de noticias audiovisual sin ningún tipo de filtro o control en relación a las noticias que van a contar, ni editorial de las grandes cadenas, ni de presión de los anunciantes, ni de presión de la Casa Blanca, que por cierto, esta es otra, en el Pentágono ha provocado que la mayoría de los grandes rotativos, el New York Times, el Washington Post, todos estos que son tradición en la historia americana, hayan renunciado a firmar un código de conducta por el cual se les obligaba a, como si esto fuera el parte, el diario hablado de Franco que daban a las 3 de la tarde en el telediario, tuvieran que contar solo la versión que se les diera desde el Pentágono, ¿no? Es decir, estamos viendo reacciones que empiezan a vislumbrar que si bien la caída de Donald Trump puede no estar tan cerca como a todos nos gustaría, empezando por la propia mitad de la población norteamericana que le está sufriendo con unas consecuencias de abuso, es decir, hay decenas y centenas de desaparecidos detenidos por el ICE que no se sabe dónde están y no se ha vuelto a saber nada de ellos, ni que hayan sido deportados a su país de origen, ni dónde se encuentran detenidos o arrestados. Es decir, el nivel de barbarie es tan inimaginable que seguramente a la mitad de la población norteamericana le gustaría que Donald Trump cayera ya. Pero lo único que en este momento se avizora es que el nivel de resistencia civil está subiendo en Estados Unidos en todos los frentes y que esto va a generar que evidentemente haya muchas más tensiones en los próximos meses a nivel interno en la principal potencia mundial por el momento y que si estamos hablando de unos tiempos prerevolucionarios, igual dentro de un tiempo tenemos que estar hablando de la revolución, como decía una bonita canción que ojalá tengamos tiempo de poder escuchar en el programa de hoy. Así que ahí lo dejo, Manolo. Os he contado un poco lo que ha pasado y por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, este pasado fin de semana en los Estados Unidos. Muy bien, pues vamos a poner música. Continuamos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto,
Eh, 12, 13 minutos te quedan, Carlos. Bueno, está bien, es lo que pensaba. Bien, pues vamos a ello. España, 2 puntos. Autónomos, ese oscuro objeto del deseo. Pero, vamos a ver, tenéis que haber Pero, dicho con más énfasis. España. Esto es España. ¿Quién levanta España? España, España lo levantan España. los autónomos. La gente que se levanta a primera hora de la mañana a levantar la verja del comercio, del negocio, para que tú le puedas ir a comprar el pan, para que tú puedas ir a arreglarte los zapatos en la zapatería, a ponerte el reloj en hora. Esa es la gente que levanta España. Y claro, como es la gente que levanta España, pues siempre ha sido oscuro objeto de deseo de todos los políticos, ellos y los pensionistas. O Mm, sea, son los dos grandes nichos, las dos grandes bolsas porque entre los trabajadores por cuenta ajena la cosa está ya ahí más mezclada, están los sindicatos, los de clase, los vendidos, todo tipo de organismos, los amarillos. Entonces hay como más heterogeneidad, pero entre los autónomos de España, pues tenemos hay una bolsa de discontentos disconformes permanentes con el statu quo mm. y eso es un caladero, un caldo de cultivo estupendo justamente para las derechas en España tradicionalmente. No hay mucho autónomo que vote izquierdas, la verdad. Y cuando digo izquierdas, le digo, bueno, en fin, en plan de brocha gorda y para entendernos, incluyendo al PSOE, solamente para hacer un poco la radiografía, por eso lo Vale. estoy aclarando, la radiografía esta de brocha gorda, ¿no? De lo que llaman izquierdas y lo que llaman derechas. Bueno, Aceptamos pulpo como animal de como compañía. animal de compañía, Sí. efectivamente. Ujú. Pero, claro, si ya sabemos esto, que los pensionistas y los autónomos son caladero general de votante de derechas, pues hombre, que llegue esta ministra, que solamente ver la cara, la señora Elma Saiz, ministra de Seguridad Social y Migraciones, y se pega un tiro en el pie como el que se ha pegado con los autónomos, Sí. solamente la torpeza de un señor como Feijóo, que ya no sabe ni dónde está, ni dónde tiene la mano derecha, ni dónde tiene la mano izquierda, y que únicamente sabe terminar sus discursos. Le falta decir, señor Sánchez váyase, ¿no? Emulando a su prócer y maestro, ¿no? El señor Aznar. Pero, quiere decir que termine todas sus alegaciones, da igual sobre qué sea, con la coletilla de y convoca elecciones, pues suena, pues es de lo único de lo que se libra el gobierno de Pedro Sánchez porque la metedura de pata ha sido fenomenal, ¿no? Hasta el punto de que han tenido que echar para atrás. Porque, a ver, Pues asesores debe tener la señora ministra suficientes, ¿no? Como para pegarse ese tiro en el pie que tú dices. Porque claro, y no de ahí querrá vienen por las todo. elucubraciones Mm, cuando solo 5 días después de anunciar una subida, por mucho que se justifique la progresividad, y ahora hablaremos de la progresividad, porque la progresividad ya existía en el baremo, a ver, yo no sé cuánta de la gente que nos escucha es o ha sido autónomo alguna vez o todos trabajan en la Ford, ¿no, verdad? Pues entonces igual sí que hay gente que en alguna ocasión pues ha iniciado un pequeño negocio con mejor o peor fortuna, aunque fuera a título individual, o desde su casa. Hoy día existe mucho nómada digital y existe mucho entrepreneur, emprendedor. mm. Existen muchos conceptos de trabajo que se asimilan más al de la autónoma tradicional que el del trabajador por cuenta ajena, aunque luego pueda ser más esclavo, por ejemplo, y tener muchos derechos, que es una de las, mucho menos derechos, perdón, que es una de las nociones clásicas del trabajador autónomo que un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Y he dicho muchos menos derechos. Un trabajador autónomo, por ejemplo, no tiene horas extras, porque ni tiene jornada laboral de 8 horas, porque a veces trabajará 4 y a veces trabajará 18 y no tiene fines de semana en donde si trabajo me pagan el doble, las horas Sí, sí, trabajadas, sí. por ponerte un ejemplo, Sí, ni tiene vacaciones pagadas, sí. ni tiene, hay mucha diferencia en el tratamiento en cuanto a coberturas que se le da, pero lo que es en sí la progresividad, que era la alegación de la ministra Elma Said para justificar una mejora de las prestaciones de los autónomos basada
justamente en que quien más gana, más pague, la progresividad ya existía, señora Saez, no la ha inventado usted. La progresividad en la cotización, cualquiera puede entrar en la página web de la Seguridad Social, como yo ahora mismo estoy haciendo, y tienes nada más y nada menos que un simulador de cuotas de autónomos. O sea, es que te lo dicen ellos. Y te elija usted el tramo. O sea, ¿cuánto dice usted que gana? Más o menos. Pues mire, si gana por ejemplo, en el tramo de 900 euros a 1.166,69 euros, ese es el tramo que te dan definido, ¿vale? En el entorno del salario mínimo interprofesional, para que nos aclaremos, en el Ah, entorno de cuál es el SMI, 1.085, ¿no? creo Bueno, que pues sí. estamos diciendo entre 900 y 1.166 estamos ahí, más o menos 1.100 por ahí, ¿no? Me sale a pagar una cuota de 266,80 euros al mes. Eso es el estándar. Pero puedo ampliar, puedo pagar más, puedo elegir, este es el mínimo, puedo pagar hasta 366,34 euros al mes. Me da a elegir. Dentro de eso yo puedo, pero me marca una horquilla. Así es como funciona. Que yo digo que gano más. Porque claro, tengo una nómina y resulta que estoy ganando 6.000 pavos al mes, 5.000, 3.000. De 1.850 a 2.030. Mira, este es otro tramo. 379,67. Lo estoy haciendo conforme voy hablando contigo. Ese es el mínimo de cotización para ese tramo entre 1.850 y 2.030 euros al mes. Quiero decir que la progresividad ya existía. Por lo Mm. tanto, ¿qué me está usted contando cuando me dice que quiere mejorar las prestaciones que reciben los autónomos porque son insuficientes y efectivamente no se acompasan con lo que debería producirse, como no se acompasan en cuanto a Esa era prestaciones la en excusa otros sectores? o el argumento. Es decir, Efectivamente. subir las cotizaciones de los autónomos para que tengan una jubilación decente, pero subírsela a todos los Claro, tramos, a todos los vamos tramos, a ver. no a los más bajos y a los más altos, sino a Pero, todos por pero, igual, en pero vamos a porcentaje, ver, sí. pero vamos a ver. A ver. Miremos qué te retienen a ti de la nómina. Si cobras como trabajador por cuenta ajena 1.100 euros, ligerísimamente 1.200 euros, no estoy hablando de nada del otro mundo, estoy hablando de trabajadores en un nivel salarial bajísimo, justo en el límite del salario mínimo interprofesional. El Mm. trabajador por cuenta ajena, ¿y cuánto te están reteniendo de la nómina al mes? No te están reteniendo 340 euros al mes de nómina, porque entonces estarías cobrando 800 euros, ¿verdad? Luego, vamos a ver, si el desequilibrio se produce entre trabajadores por cuenta ajena y cotizaciones y trabajadores autónomos y cotizaciones, porque supuestamente para que ese desequilibrio se reequilibre hay que aumentar las cotizaciones de los autónomos, en los tramos bajos, efectivamente, que se producirá una discriminación negativa para los autónomos que pagarán muchísima más cotización que la que se les retiene a los trabajadores por cuenta ajena. Es bastante de cajón, acabo de poner números, ¿eh? Sí. Por lo tanto, esto no lo sabían antes de hacer el anuncio que hicieron. O lo que tiraron fue efectivamente, como algunos especulan, un globo sonda, como se hace muchas veces para ver cuál era la reacción. Y en el momento que han visto que las reacciones de... Y además la tiran sin avisar, sin decirle nada a nadie, sin consultar a nadie. Y ahora, después de que se les echa todo el mundo encima, empezando por sus propios sindicatos, es decir, los sindicatos del régimen, que Mm. saltan como lobos, igual que salta todo el mundo. Resulta que ahora sí, ahora mira, yo me vendo la moto de que estoy muy abierto a hablar con todos los agentes sociales y ahora sí me voy a reunir con los sindicatos, me voy a reunir con la patronal de los autónomos, etcétera, etcétera, para llegar a un acuerdo para ver esto cómo lo dejamos y de momento lo que vamos a hacer es congelar, ¿eh? Congelar no es más que te congelo el año que viene, 2026, ya veremos en 2027 qué hago. Las pensiones más bajas, los grados más bajas. Y digo, bueno, vale, pues no voy a subir tanto, pero yo voy a subir. Eso es la solución que ha dado el gobierno, en definitiva, cuando ha hecho su rectificación. Pues antes iba a subir mm, pues entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto será lo que haré ahora.
cuando antes iba a subir muchísimo más, ¿no? Me parece que eran 75 euros las mínimas y no sé si eran 200 y pico las máximas, ¿no? Claro, mm, solo para 2026 es pan para hoy y hambre para mañana, porque esto lo que deja traslucir es una intención, una interpretación que es una interpretación constante por la parte a cargo del Partido Socialista en materia de pensiones, que es absolutamente liberal. Es decir, yo solo protejo a los trabajadores por cuenta ajena. Todo lo demás son iniciativas del mercado y que en definitiva el mercado se lo pague. Por eso es que con los autónomos tienen un tratamiento tan absolutamente desigual respecto de los trabajadores por cuenta ajena. Por eso es que incluso a otras categorías profesionales que ni siquiera cotizan en el régimen de autónomos, como los mutualistas, entre los que yo, por cierto, me encuentro, todavía es aún peor el tratamiento desde el punto de vista discriminatorio y perjudicial que se hace de esos sectores de población activa, porque el Partido Socialista siempre ha tenido la idea de que, bueno, hay una serie de derechos que hay que cubrir, que hay que proteger, que son aquellos básicamente que proceden en esta materia del radio de cobertura de la UGT, que es su sindicato, y todo lo que es nuevos tipos de trabajo, todo lo que tiene que ver con generación de actividades económicas a través del mercado, etcétera, etcétera, eso es una cuestión liberal que se autorregule el mercado. Conmigo, mi esfera de protección social no va. Pero claro, eso choca frontalmente con que estamos en 2025 tirando a 2026, con que el mercado de trabajo ha cambiado radicalmente y más que va a cambiar en el momento en que la inteligencia artificial efectivamente empiece a amortizar por decenas de miles puestos de trabajo que hoy eran trabajo por cuenta ajena, y la multiplicación del tejido de emprendedores y autónomos, porque no te queda otra, porque de algo tendrás que vivir, empiece todavía a incrementarse más aún de lo que en territorios como el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana y Cataluña principalmente, ya representa. En consecuencia, esta mentalidad neoliberal que tiene el Partido Socialista en tratamiento de todo lo que no sea, del mundo del trabajo en todo lo que no sea trabajo por cuenta ajena, no puede justificarse en que para reequilibrar la diferencia entre las prestaciones que perciben los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores de cuenta propia, esto suponga una mayor carga social para los trabajadores por cuenta ajena, que en la mayor parte de los casos están en los uno o dos tramos más bajos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que ya esa congelación en el año 2026 que propone en la reforma, es decir, en la retractación que ha hecho en su propuesta el gobierno socialista, termina a partir del franjo de la franja de 1.166,70 euros. Es decir, no te creas que es que a partir de 1.166 euros, si ganas, por ejemplo, 1.200, no vas a pagar más. Ya vas a pagar más. Ahí no te congelan. Te congelan para ese tramo inicial que he mencionado yo antes, de 900 a 1.166, que es realmente un ingreso de miseria, porque hoy día no podemos vivir con semejante nivel salarial. Consecuencia de lo cual a mí me parece muy preocupante que esta mentalidad neoliberal y absolutamente chata que tiene el Partido Socialista en materia de prestaciones de amplísimas capas de la población siga resolviéndose con una tirita en la cual aviso que bueno, que me echa para atrás, que me he retractado, que lo dejo como estaba y que lo congelo en 2026, porque lo que acabamos de ver, sea un paso en falso o sea un globo sonda, deja traslucir claramente cuál es la mentalidad en materia de prestaciones del Partido Socialista, y parece desconocer completamente la radiografía del mercado laboral actual, que es muy diferente que la que estaban acostumbrados a tratar más en sindicatos tan anquilosados como UGT, que es en el que prácticamente el gobierno socialista todo lo fía. Así que, bueno, hablo de gobierno socialista para referirme al Partido Socialista Obrero Español, a ese ala de gobierno. No meto exactamente
que podría meterlo también, vosotros sabéis más de eso que yo, a Sumar en esta materia, aunque por supuesto Sumar ha puesto el grito en el cielo, solo faltaba cuando ha conocido la propuesta de la ministra del ramo en esta materia de autónomos. Así que, como creo que el tiempo, ¿no, Manolo? Se nos ha terminado, salvo que tú quieras decir algo. No, no quiero decir nada, aunque podría alargarse esto y veremos lo que va pasando, si se queda en nada o Es que se... el nada no es nada, es que ya Ya, hemos visto de ya qué lo has me dicho, cojean. ya es algo, pero vamos a ver cómo termina y podremos volver a hablar. Porque si nos pasamos mucho, nos Mm. echan. Claro, y no nos da tiempo a escuchar todo lo que tenemos que escuchar aquí en Radio Clara hoy. Así que, Ale, Ale, vamos a dejarlo por hoy, será hasta la semana que viene. ale, Carlos, salud. Bueno, pues venga, salud.